Quiero dar gracias a Dios en esta tarde por este privilegio, esta oportunidad de hacer este libro también el libro de Esther, un resumen del libro de Esther. Entonces el título de este libro lleva también como nombre Esther, que es también el número o dos, solamente dos libros en toda la Biblia tenemos con el nombre de mujer. El primero ya dijimos hace poco de Ruth, pero Ruth, la diferencia es que Ruth es una de las moabitas, una gentil, y la diferencia aquí es que Esther es una judía. Entonces esa es la diferencia, pero hay solamente dos en toda la Biblia con el nombre que llevan nombre de mujer. Entonces el autor también no conocido. Um, no conocido, no tenemos una idea. Algunos dicen que dan un poco de atributo a Mardoqueo, que escribió algunas cosas, pero nadie dice que Mardoqueo sea muy grande la posibilidad que él haya sido. Entonces, fecha de escritura también es alrededor del 464, entre el 464 y 435 antes de Cristo. Aunque lo que pasó en Esther fue entre el año 480, algunos dicen solo 2 años, 480 al 478, pero es más posible que haya llevado también alrededor de 10 años. Pero también, al igual que, como dijimos en el libro de Esdras, en realidad esto que sucedió en medio de la pausa del capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. Pero bueno, ya hemos dado las fechas en los otros libros, como en el de Esdras y en el de Nehemías. Y también con este libro vamos a concluir esta sección corta de 3 libros, los 3 libros llamados los 3 libros después del regreso del exilio, que fue Esdras, Nehemías y Esther. Al igual que también tenemos 3 libros de los profetas menores, como Ageo, Zacarías y Malaquías. Son también 3 libros de profetas menores después del exilio. Entonces también concluimos con dijimos una sección corta de estos últimos 3 libros, pero en realidad también una sección un poco más larga, que es los 12 libros llamados los libros históricos. Entonces con esto también podemos continuar todavía con la introducción, que el propósito o el destinatorio fue al pueblo judío que se encontraba por doquier, especialmente aquellos que estaban todavía en el exilio, que no habían regresado. A Esther, Mardoqueo, todavía estaban en tierras lejanas, bajo el imperio perso ahora. Pero esto afecta a todos los judíos por doquier. Entonces también propósito es el cuidado soberano de Dios. Y también tema clave es que tenemos documentación como Esther colaboró por aquellos judíos que pudieran escapar de la destrucción. Porque eso era lo que se había propuesto aquel hombre malvado llamado Amán, de querer destruir a toda una nación. Entonces, pues tenemos claramente en este libro la documentación, dije, y también palabra clave es la providencia de Dios. Lección clave: Dios hace la diferencia para su pueblo, la justicia de Dios. Personajes claves: Asuero, la reina Basti, Esther, Mardoqueo y Amán, como dije hace unos momentos.
versículo clave, Esther 4:14, la fe de Mardoqueo. Vamos a entrar entonces también de lleno. Todo comienza con una celebración, pareciera ser algo sencillo, algo simple, pero no fue así, sino que una celebración se convierte entonces en algo muy grande, y esto lo encontramos en Esther capítulo 1, versículo 5. La celebración era en realidad que el rey Asuero quería presumir en realidad a sus riquezas, quería presumir a la esposa que tenía. Y bueno, es un espíritu que gobierna sobre aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Dirás tú, pues, ¿por qué entonces también algunos cristianos son presumidos? Bueno, es porque si eso hay en mí o hay en algún cristiano, alguien que profesa ser cristiano, que tiene a Cristo en su corazón, pues es porque todavía nos falta o somos faltos del Espíritu, del verdadero Espíritu de Dios para que gobierne totalmente nuestras vidas y no ser presumidos. Pero bueno, esto es lo que todo esto comienza con aquel rey que quería presumir sus riquezas, las cosas que él tenía. Entonces también la reina, en el capítulo 1, rápidamente en el versículo 15, ahí mismo podemos ver que el trono de aquella o la reina fue quitada de su trono por la desobediencia, porque no quiso obedecer a su marido. Entonces también aparentemente después, también en el capítulo 2 versículo 1, aparentemente el rey ya estaba queriendo recapacitar, lo que extrañaba quizás a su esposa, y quería recapacitar. Pero los consejeros actuaron rápidamente. En Esther capítulo 2 versículo 2 al 7 también actuaron rápidamente, porque en realidad podríamos hablar mucho de esto. Muchas de las veces lo que nos lleva la influencia o lo que la motivación de aprovechar la oportunidad o lo que está pasando, pues podríamos dedicar bastante tiempo a hablar la motivación de aquellos 7 consejeros del rey. Pero vamos a tratar de ser rápidos, no vamos a gastar tanto tiempo solamente es un resumen. Entonces vamos a tratar de avanzar un poco y también decir que Mardoqueo salva la vida del rey. Lo encontramos en el capítulo 2, versículo 19 al 23. Y es importante quedar esto marcado en tu mente, esto que acabo de decir, que Mardoqueo en realidad salva la vida del rey, porque había habido un atentado contra el rey. Y Mardoqueo, siendo un hombre de Dios que solamente creía en obedecer, hacer su trabajo, estaba haciendo su trabajo y no buscó recompensa ni nada, ni lo contó a nadie, pero esto quedó anotado. Y es importante que mantengamos esto, lo que sucedió en capítulo 2, versículo 19 al 23, aunque no lo vamos a leer. Pero el rey después algo engrandece a este hombre llamado Amán en Esther capítulo 3 versículos 1 al 3. Otra vez más el poder político, la corrupción o lo que lleva a la motivación a ser corrupto, cuando no hay un balance humano o el temor de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre, Amán, rápidamente aprovechó todo el poder político que había recibido del rey. Entonces también la conspiración de otros o los celos los llevó a denunciar a Mardoqueo. A Mardoqueo en Esther capítulo 3 versículo 4. Entonces Amán lo comprobó por sus propios ojos. Esther 3, capítulo 3 versículos 5 y 6. Amán se llenó de ira
que no le fue suficiente el odio contra Mardoqueo, sino que contra todos los judíos. Es algo interesante que esto se fue llevado, no solamente el odio contra un hombre, sino que contra toda una nación que son los judíos. Entonces aprovechó para, para ir al rey y poner en mal a un pueblo que eran los judíos. Sin embargo, salteamos y no dije nada. Como Esther fue la que llegó a ser solamente, lo voy a hacer una pequeña mención, porque Esther fue la que ganó el concurso de cuando le propusieron los 7 consejeros al rey de buscar otra reina más, otra de entre todo el imperio. Y Esther fue encontrada la reina. Entonces, también podemos, bueno, eso entonces que se quiso aprovechar contra los judíos lo encontramos en Esther capítulo 3 versículo 8. Y toda una conspiración también en Esther capítulo 3 versículos 9 al 15. Mardoqueo se dio cuenta de la conspiración contra los judíos, Esther capítulo 4 versículo 1. Entonces, él, un hombre sabio, un hombre que de seguridad tenía el Espíritu de Dios. Ahora, acabo de mencionar el Espíritu de Dios. Entonces es tiempo también para mencionarte. Puedes leer todo el libro de Esther y no vas a encontrar en ningún lado. Es algo interesante solamente. No es posible que no tenga mucho peso, ¿por qué? Pero aparentemente el escritor de este libro es como que se hubiera propuesto a escribir 10 capítulos. Claro que el capítulo 10 es bien cortito, pero como que se hubiera propuesto a escribir 10 capítulos o un libro completo y no puso o no encontramos el nombre de Dios, el nombre de Jehová, en ninguna forma el nombre de Dios en todo el libro, en los 10 capítulos. Ni tampoco encontramos la palabra oración. Encontramos ayuno, encontramos la palabra ayuno más de una vez. Incluso ella, Esther, siendo la reina, ayunó y también sus doncellas, pero ella no. Pero la palabra Dios, la palabra oración tampoco. Sin embargo, ese es un desafío, quizás podríamos decir la palabra un desafío para los cristianos. Si tú crees en Dios, no hay duda. Podemos ver, no necesitamos ver el nombre de Dios, pero podemos ver la mano de Dios. Podemos claramente ver que la mano de Dios es la que libró al pueblo judío. Entonces, aquella misma noche se le fue el sueño. Después de la conspiración, sucedieron otros eventos y sin embargo, Esther, cuando su tío, o es otra cosa que no mencioné, Esther es sobrina de Mardoqueo, que Mardoqueo la había cuidado, aparentemente sus padres de ella habían muerto y él había tomado bajo sus alas o su protección. Y entonces Mardoqueo había advertido a Esther y ella entonces actuó pero vamos a saltear eso. Es importante, pero tengo otras cosas. Siempre en cada libro siempre vamos a tener algunas cosas que no puedo hacer todo un libro en 15 o 20 minutos o el propósito es en menos de 30 minutos. Entonces tengo que saltear algunas cosas y bueno, entonces el rey, después de que Esther los había convocado al rey y a Amán a una reunión, un cocinado, una preparación especial, el rey se le fue el sueño en la noche y fue cuando se dio cuenta. Llamó a sus consejeros y ellos y dijo que quería ver el libro de las crónicas, el libro de los récords, el récord que estaba en su reinado y fue cuando encontró.
que Mardoqueo había sido aquel que había intervenido por él o salvar, realmente había sido la causa de salvar la vida de él. Entonces, pues podemos ver de que él se dio cuenta en esta noche y vino entonces al mismo tiempo a Amán, aparentemente o parece que también había perdido el sueño. En el capítulo 6 de Esther, versículo 4 al 6. Y entonces estaba ahí en el patio. Entonces cuando el rey mandó llamar siendo que era como su mano derecha, para pedirle consejo qué hacer con, no le dijo quién era, solamente qué hacer con alguien que necesitaba de recompensársele por algo que había hecho. Aparentemente o con un corazón, un alma malvada, un corazón malvado de Amán. Él pensó que se trataba de él y la respuesta para que fuera coronado o recibir halagos o reconocimiento, como pensaba que se trataba de él mismo, de Amán, pues actuó, digamos, egoísta. Entonces, pero sin darse cuenta que lo encontramos en Esther 6, capítulo 6, versículos 7 al 11. Y también Mardoqueo regresa a su trabajo como si nada, después de que se le dio la recompensa en Esther capítulo 6, versículo 12. Pero vamos a concluir entonces también diciendo que se descubre la maldad de Amán en Esther capítulo 7, versículo 1 al 10. Sin embargo, la justicia de Dios a los judíos también la encontramos en Esther capítulo 8, versículo 1 al 7. Y se completa en Esther capítulo 9, versículos 13 al 15. La grandeza de Mardoqueo después en los últimos, la última parte o este capítulo corto que es el capítulo 10. Sin embargo, tengo que mirar algo aquí para terminar, que una vez más ya lo mencioné, no sé si quizás no recuerdo bien en cuál de los videos, ya con este también hablando de eso, pues ya llevamos que 12 y 5, 17. Este es el número 17. No recuerdo exactamente, pero sí sé que creemos que la consecuencia de todo esto es que este hombre, número 1, Esther y Mardoqueo, en el capítulo 2, versículo 5, podemos ver la descendencia o linaje de la sangre de ellos. Y dice en el versículo 5 del capítulo 2, había en Susa residencia de un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Hijo de Cis, el padre del rey Saúl, en el capítulo 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 8 y 9, es donde encontramos la desobediencia del rey Saúl, de que Dios había encomendado a él de que exterminara o terminara con los amalecitas, que el rey de los amalecitas era un agageo. Entonces, sin embargo, el nombre de Cis era el nombre del rey Saúl. Sin embargo, no es el mismo, porque esto es mucho tiempo después. Entonces, pero también dice que Esther también fue llevada a la casa del rey. Entonces, los dos eran de ellos. Sin embargo, en el capítulo 3, en el versículo 1, es donde tenemos también la declaración o la descendencia o la sangre de Amán. Y dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, aparentemente de la sangre de aquel rey que era de los amalecitas. Dice, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Entonces, una vez más, la descendencia de los agageos o de los amalecitas o del rey agageo era no sabemos
si esto lo tenía bien grabado en su mente. No tenemos documentación si Amán había mantenido un odio así tan grande de lo que se escapó él y quizás otros pocos de la sangre de él, y tenía el gran odio contra los judíos, pero no sería ninguna sorpresa que esa sea la motivación, que nunca se le olvidó, que supo claramente lo que tenía que suceder si el rey Saúl hubiera hecho su trabajo, si hubiera obedecido a Dios siglos y siglos y siglos atrás. Sin embargo, aquí podemos ver que esto le hubiera causado la exterminación, porque esto es lo que se propuso a Amán, de exterminar a los judíos, no solamente en Persia, pues, sino que por todas partes del mundo. Su propósito era, o por lo menos podríamos decir, en el mundo de aquel tiempo del imperio perso, que podía haber sido la exterminación de los judíos. Entonces, con eso vamos a terminar y dar gracias a Dios porque hemos concluido estos 12 libros históricos y los 3 después del exilio, y después vamos a los otros que siguen. Dios les bendiga.